Bueno, che, una alegría grande poder saludarte desde Argentina. Te agradezco muchísimo tu atención. ¿Qué hora es en Brasil Igualmente. ahora? ¿Tenemos la misma hora que acá? Sí, sí, en este momento acá la única diferencia horaria que había entre Brasil y Ajá. Argentina era en el verano, Ujú. que había un cambio de horario en Brasil, pero Bolsonaro, entre otras cosas, extinguió el horario de verano, con lo cual siempre tenemos la misma hora ahora entre Brasil y Argentina. Bien, bien. Gustavo, acá llegan noticias, quizás en la realidad argentina, que viene bastante complicada en los últimos tiempos, nos hizo quizás desviar un poco la mirada que teníamos puesta el año pasado en Brasil, porque las acciones de gobierno de Bolsonaro, el crecimiento del COVID allí en ese país, nos tenían continuamente ocupados, porque en Argentina estábamos bien. Bueno, hoy Sí, estamos igual o peor que en Brasil. Contame un poquito cómo es la realidad a esta hora allí en Brasil. Vos estás en Santa Catarina, sí, en Florianópolis. en Florianópolis. Bien. ¿Cómo está Sí, la situación hoy? la situación, bueno, en general en Brasil, digamos, siguió en el ritmo que venía, digamos, con algunos altibajos. En un momento, por ejemplo, hacia el mes de octubre del año pasado, bueno, empezó a haber un descenso en la cantidad de Ujú. casos diarios, en la cantidad de muertes, que coincidió con un momento donde en Argentina hubo también un pico de la pandemia ya en Argentina e incluso los números relativos se aproximaron en ese momento entre Brasil y Argentina. El verano fue semejante acá a lo que Ujú. ocurrió en Argentina, aunque un poco peor, digamos, la situación fue siempre un poco peor que en Argentina. Y después tuvimos un pico alto últimamente en las últimas semanas que ahora tendió otra vez a se desacelerar. De Ujú. todas maneras, la situación es dramática. Son 200, hay un total de 460.000 muertos en Brasil. Terrible. Digamos, claro, es verdad que eso hay que considerarlo por, claro, una población de 211 millones la Claro. brasileña, ¿no? Pero, digamos, si uno busca los números de muertos por 100.000 habitantes, en Argentina, digamos, están en 173 muertos por 100.000 habitantes y en Brasil en 220. Ujú. O sea, es una diferencia significativa. Lo que va un poquito mejor acá, un poquito más rápido, es vacunación. Ujú. Por lo que veo, así, sobre todo si uno compara no solamente provincia de Buenos Aires y capital federal, sino la totalidad de Argentina, digamos, país contra país, Brasil va un poco más rápido, Ujú. aprovechando una estructura que es un sistema nacional de vacunación ya herencia de gobiernos anteriores que tiene gente muy preparada, tiene infraestructura, tiene técnicos propios específicos que han organizado la campaña de vacunación bastante bien, con la restricción de acceso a vacunas, que en gran parte fue un problema generado por el propio Bolsonaro, digamos Ujú. que, digamos, teniendo desarrollo propio, no totalmente autónomo, pero habiendo posibilidad de desarrollo de vacunas hechas en Brasil, como es la AstraZeneca, que la Claro. fabrica, incluso ya la está fabricando la Fundación de Osvaldo Cruz, Ujú. y en Río de Janeiro, y una CoronaVac, que es una vacuna china que la fabrica el Instituto Butantan. Bolsonaro podría haber apoyado con mayor medida esta producción, no lo hizo, y eso, junto con haber ignorado propuestas de la Pfizer para enviar vacunas a Brasil, retrasó la llegada de vacunas. Ujú. Pero más allá de ese problema serio, que eso está causando muertes que se podrían haber evitado, eh, muchas y no pocas, lo cierto es que la campaña de vacunación, dado que hay una estructura previa, está más o menos marchando bien. Ujú. Pero igualmente la cantidad de casos diarios de muerte es muy alta, ¿no? Es altísimo, ¿no? 16 Sí, sí. millones y medio de contagios tiene en total Brasil hoy. Exactamente, sí, sí. Ujú. Y Ujú. la cantidad de muertes, pues, de casos diarios que aumenta es 35.000 por ahí. Es mucho. Claro. Aparte hay que ver otra cosa, digamos, los números brasileños están un poquito desinflados, o sea, Ujú. hay mucha subnotificación. Ajá. Hay un síndrome respiratorio agudo del cual se está muriendo mucho más gente en estos 2 años que años anteriores, Ujú. y que no tiene que no tiene explicación clara, y es evidente que son casos de De COVID COVID, claro. encubierto, claro, Claro. entonces también habría que agregar esos números que algunos dicen que
llevaría a un 40% más de muerte. Es tremendo. Gustavo, la situación política de Brasil uno la ve desde lejos, ¿no? Pero quizás lo más impactante de los últimos meses ha sido la reaparición de Lula en el escenario político con posibilidades ciertas de ser candidato a presidente. Esto seguramente ha causado una conmoción importante dentro de todo el establishment político allí en Brasil, ¿no? ¿Cómo han sido estos momentos? Claro, primero el primer paso fue cuando Lula, él sale, digamos, cuando todo lo que es la operación Lavallato, digamos, por la cual él terminó preso, eso de alguna forma queda desarticulado, todo eso, el proceso en contra de Lula es revisado, Lula, digamos, queda libre de culpa y cargo y aparece otra vez como posible protagonista de una próxima elección. Eso coincide con un desgaste muy grande de Bolsonaro, con lo cual en los últimos sondeos de opinión lo dan a Lula como ganador tanto en primer turno cuanto en segundo turno, siempre contra Bolsonaro. O sea que en ese sentido es un cambio del panorama político importantísimo, digamos, que está viendo. Y eso tiene que ver incluso con las marchas que hubo. Claro, la última palabra no está dicho porque hay un gran sector de la población que sin ser bolsonarista es muy antipetista, digamos, o incluso como ellos se dicen a sí mismos, anticomunistas, y podrían, digamos, uno no sabe nunca qué es lo que ellos harían en el caso de un segundo turno, otra vez Lula o el PT contra Bolsonaro. Pero en este momento, digamos, si uno tendría que decir lo que la foto de hoy de los sondeos de opinión, Lula sería el nuevo presidente. Claro que falta mucho, ¿no? Hay un desgaste muy importante en la figura de Bolsonaro en los últimos meses. Yo estaba mirando algún medio internacional y hablaban de que está en el porcentaje de imagen más bajo desde que está en el gobierno. ¿Eso es así? Sí. Está con un 60% de rechazo de aquello de gente o 59% de las personas que piensan que su gobierno es malo o pésimo. O lo que es mucho, y después tiene solamente, la gente que lo apoya, digamos, ya cayó de ese 30% crítico, andaría en un 27%. Pero la macana es que eso le alcanza para entrar en para llegar al segundo turno, y él otra vez ser el candidato de la derecha contra el PT. Y eso, digamos, eso es la apuesta de él, de que la gente finalmente, el miedo al PT, miedo muy extraño, ¿no? Bastante inexplicable, el miedo al PT lleve a la gente a votarlo a él. Ajá. Yo no sé, yo creo que la gente se cansó de una figura tan terrible, ¿no? Que creo que la gente lo vio actuar. Hay muchos sectores de la derecha política con la cual Bolsonaro ahora está claramente enfrentado, por ejemplo, el gobernador de San Pablo. Incluso los medios de derecha, lo más tradicionales, la mayoría lo ataca mucho. O sea, no sé si la configuración que se dio en la elección contra Haddad, yo no sé si se va a repetir ahora, creo que no, que todo indicaría que no, pero bueno, falta Gustavo, mucho para el futuro del 22, ¿no? Perdóname, Gustavo, hay una cuestión que acá en Argentina nos cuesta un poco entender, por lo menos me cuesta a mí. Le contamos a la gente que estamos hablando en vivo con Gustavo Caponi desde el sur de Brasil, desde Santa Catarina. Gustavo es profesor de la Universidad Nacional de Santa Catarina, ¿estoy diciendo bien, Gustavo? Es federal, Universidad Federal, pero es lo mismo, es una universidad nacional. Sería lo Universidad mismo. Federal de Santa Catarina. Para contarle a la gente que estamos en vivo hablando directamente desde allí, desde Brasil, un lugar maravilloso donde está Gustavo. Pero al margen de esto, quizás una cuestión en lo político que nos cuesta por allí entender a los argentinos, los que no conocen o no conocemos muchos en profundidad cómo funciona políticamente Brasil, es la presencia de tantos militares en un gobierno democrático como el de Jair Bolsonaro, porque más allá de que sea un gobierno de derecha, bueno, ganó en las urnas. Y tiene un altísimo porcentaje de funcionarios que vienen del riñón militar, incluso el ministro de Salud, lo que también hace sospechar que va a ser muy difícil, más allá de que Lula gane en las urnas, sostener la legitimidad de la elección y posteriormente seguir gobernando. Dos cosas que no son detalle menor, porque obviamente si ganara Lula en las urnas se sospecha que va a haber cuestionamientos de todos lados sobre fraude, y el fantasma de un autogolpe del propio Bolsonaro, ¿no? ¿Esto es así o estoy diciendo un disparate? No, lo que pasa es que es una cuestión compleja. Ahí hay, digamos, la situación, hay diferencias entre Brasil y Argentina en lo que tiene que ver con los militares.
El gobierno militar brasileño, digamos, lo que uno llamaría lo que llama la dictadura brasileña acá, comienza en el año 64. Digamos, digamos, es un proceso diferente históricamente. Todo lo que es los años 60, 70 en Brasil y Argentina no son iguales. Entonces hay un régimen dictatorial que se instala en el 64, con una que después inicia una larga transición semidemocrática, de democracia controlada, que se acaba después de la dictadura argentina. Ellos, digamos, normalizan plenamente las instituciones ya en el año 86. Lo que pasa es que en ese periodo, digamos, los militares consiguieron dejar en algunos sectores de la población una imagen relativamente favorable. Hay a veces uno termina diciendo, hay una mitología de los militares desarrollistas brasileños, nacionalistas, modernizadores, diferente de los militares como Pinochet o Videla, que habrían sido incluso menos violentos en la represión. Bueno, los números de la represión brasileña son menores, y eso habría permitido que los militares se vayan con algún prestigio dentro de la población. Y es ese prestigio que de alguna forma también se formó parte del apoyo a Bolsonaro. Y Bolsonaro, claro, para darse fuerza, para sostenerse mejor en su gobierno, le ha dado muchos beneficios a los militares en términos de salario, de carrera, de jubilaciones, y por otro lado también les ha dado a militares retirados o licenciados, le ha dado espacio en su propio gobierno, entre ellos Pazuello, el incompetente ministro de Salud, que ya salió, ya lo tuvo que sacar porque realmente no servía absolutamente de nada. Se desgastó mucho y lo tuvo que sacar y cambiar por otro personaje no muy brillante, pero que es un poco mejor, médico, civil. Pero, digamos, los militares, digamos, que hay una cuestión así. Bolsonaro habla como si él tuviese un apoyo especial de las Fuerzas Armadas y sobre todo del ejército efectivo. Y eso no está claro. El ejército, no con toda la claridad como a uno le gustaría, tiende también a separarse de Bolsonaro. O sea, yo creo que el problema de un gobierno Lula, para mí no estaría en los militares, en un golpe militar, sino en un nuevo impeachment como le hicieron a Dilma. Claro. Es en todo caso es la pregunta que uno se hace, digamos, ¿cómo sería otra vez un gobierno Lula? Sobre todo que Lula va a heredar una situación desastrosa, más allá de la cuestión de la pandemia, la situación económica brasileña que heredaría Lula o cualquier sucesor de Bolsonaro es una situación muy, muy complicada. Entonces es muy difícil administrar la frustración, sobre todo con medios en contra, con una derecha muy agresiva en contra. Eso no sería fácil, claro. Gustavo, y como si fuera poco, ahora Brasil sede de la Copa América. ¿Cómo recibe la gente esto? Yo, cómo lo recibe la gente, no sé, porque yo estoy en la medida de lo posible estoy encerrado en mi casa, trabajamos en casa, damos clases online, entonces no sé mucho de la gente, y uno vive, sobre todo cuando uno, por más que hace muchos años que yo vivo en Brasil, yo vivo limitado a mi entorno social de profesor universitario, digamos, y la gente con la que tengo contacto, incluso en las redes sociales, son estudiantes universitarios, digamos, uno no tiene familia, es otro tipo de inserción social la de uno. Entonces, sí, es por eso lo que uno ve, que la gente con la cual yo me vinculo, por supuesto, está totalmente en contra. Claro. Claro, eso. La media tradicional, incluso que es casi toda de derecha, la Red Globo, Folia de San Pablo, Estado de San Pablo, están en contra, han sido muy críticos de esta idea. Y ya está sentada, ya hoy se confirmó finalmente la decisión. Sí, ya está. Sí, había alguna resistencia de algunos gobernadores por el hecho de no llevar el fútbol por la situación sanitaria, pero ya está decidido y se va a hacer. Sí. Gustavo, incluso el gobernador de San Pablo en un momento apoyó la iniciativa y ahora se retiró. No va a haber juegos de partido en San Pablo. Los partidos van a ser en Brasilia, en Río de Janeiro, en Mato Grosso do Sul y en Goiânia. ¿Y van a ser sin público? Hasta donde yo entendí, sí, van a ser sin público, y en realidad el gran tema que yo lo acabo de ver ahora, es que en realidad posiblemente sea quien le aproximó el proyecto a Bolsonaro no sea tanto la Conmebol, sino como la red SBT, que es una red alternativa a la Red Globo,
que es la que se quedó con los derechos para transmitir los partidos. Y eso es un hecho político en sí mismo, ¿eh? Eso es un hecho político en sí mismo que yo me acabo de enterar ahora, hace un ratito. Estuve trabajando mucho toda la tarde y no leí tanto los diarios. Y ese es un hecho político que puede agudizar la contradicción que ya es grande entre la Globo y Bolsonaro. Y la Globo es, digamos, la voz de la clase media. Claro, sería el Clarín argentino, sería. Claro, se parecería a Clarín argentino. La Folia sería algo semejante a la Nación y la Globo semejante al Clarín. Tiene televisión, tiene un diario. Gustavo, y allí no son muy fáciles, ¿no? Pero sí, sería más o menos eso. Perdóname, y creo que un detalle que no es menor es que el propietario de la cadena de televisión que se quedó con los derechos es el yerno de un funcionario de Bolsonaro, ¿es así? Es Silvio Santos, creo que sí, que tiene un yerno metido adentro del gobierno. Y claro, es por ejemplo, cuando uno escucha, yo casi no miro televisión, pero en general, ¿no? Pero cuando uno ve los programas de esa SBT o de la Red Record, que son las redes bolsonaristas, ahí son, bueno, con una gran presencia de grupos evangélicos de derecha. Ahí, por ejemplo, sí impera un negacionismo con relación a una relativización del problema sanitario que uno no ve en Folia de San Pablo, uno no lo ve en el Estado, tampoco lo ve en la Globo. Que donde sí hay el tema de la epidemia y la crítica a la política sanitaria de Bolsonaro está muy clara. ¿Cómo están con el tema de restricciones ahí en el lugar que vos estás? Gustavo, Ninguna. ¿hay alguna restricción? ¿Ha habido en los últimos tiempos? Nada. Absolutamente nada, vida normal. O sea, lo que no hacemos vida normal es porque lo decidimos digamos, por una cuestión personal, de cuidado personal, e incluso por una cuestión, también hasta una cuestión política. Uno restringe a uno no le gusta hacerse ver, pues, Claro. uno se hace ver lo menos posible en la calle, digamos. Aparte hay otra cosa, somos los profesores universitarios en ese sentido hemos sido privilegiados, estamos tranquilos en nuestra casa, protegidos. A mí no me gustaría que me vean mucho mis alumnos, mis colegas, digamos, en la calle, que yo no sé, en un restaurante comiendo, ¿no? ¿Están con clases presenciales allá? No. En los colegios, digamos, a nivel primario y secundario hay un régimen extraño donde las escuelas están abiertas, pero muchos padres no envían a los chicos. Entonces es un régimen mixto que permite tener los salones de clase están más vacíos. Universidades, en cambio, en las universidades no hay clases, todo funciona en forma remota. Virtual. Claro, virtual. Tenemos, por ejemplo, la Universidad Federal de Santa Catarina está bien equipada para eso, los profesores tenemos con qué responder, el problema son los alumnos que muchos tienen que acompañar las clases con el celular, digamos. Claro. Gustavo, la verdad que es un gustazo hablar con vos. Seguiría media hora más porque me encanta la realidad latinoamericana y qué lindo saberlo de alguien que está viviendo allí en el lugar y que tiene una mirada, digamos, desde un argentino que está viviendo en Brasil, que ya sos un brasileño. ¿Qué haces cuando... Sí. ¿Sos futbolero vos no? Poco, yo soy Poco. Hincha de Rosario Central, pero es más una cuestión así metafísica, creo, ¿no? Bien. En realidad no le doy mucho tiempo al fútbol. O sea que cuando juegan Argentina y Brasil no tenés problema vos. No, ahí sí, claro, ahí sí me pongo muy furioso a favor de Argentina en ese caso, sí, Gustavo, te agradezco mucho como siempre tu gentileza. La verdad que es muy lindo poder hacer este contacto en vivo. La tecnología nos ha regalado esto en la pandemia y quizás una de las cosas buenas que hemos logrado más o menos hacer en este tiempo que hemos estado guardados, ¿no? Porque hoy la verdad que hemos hablado como si estuvieras acá en Tres Arroyos. La verdad que la tecnología nos permite eso y obviamente lo disfrutamos y lo agradecemos. Así que lo que vos quieras en el final, lo que nos quieras contar de allí, de esa hermosa Santa Catarina y en particular Florianópolis, con todo gusto te escuchamos. Bueno, lo que les puedo decir es que sí, sigue linda. Ahí estamos en un otoño muy lindo, de fresquito, un clima, no es un clima para hacer playa, pero mucho sol, digamos, los paisajes están muy lindos, todo sigue. Si uno al virus no lo ve, entonces todo parece que sigue igual, pero hay que cuidarse mucho. Estamos todos, digamos, las personas que tenemos un mínimo de racionalidad, cuidándonos mucho y esperando las vacunas que están llegando, de a poco van llegando, digamos. Yo creo que no
no por mérito de Bolsonaro, sino por prepotencia de la industria farmacéutica que las va a hacer llegar. Eso entonces es cuestión de esperar. Gustavo, te mando un abrazo gigante y muchísimas gracias por tu gentileza. Bueno, gracias a ustedes por el contacto. Que terminen bien la noche y que tengan un resto de la semana también muy bueno.